Amigos y familia de Vino Nuevo, qué gusto vernos el día de hoy como cada semana. Y bueno, Pablita, es un placer. Yo sé que igualmente, tú y yo nos vemos diario, pero qué privilegio tienes tú al verme todos los días, ¿eh? Claro. Así como yo tengo ese privilegio. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de nosotros, ni de amor y de nada de eso, ¿eh? Qué gusto vernos otra vez, amigos, de verdad. Siéntanse como en casa, realmente pues yo creo que están en su casa, así que siéntanse en casa y para ver esta transmisión, a ver qué más. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros, ya sea a través de Facebook, a través de nuestra página de YouTube. La verdad, bienvenidos, gracias por estar conectados a pesar de esta temporada que pudiéramos estar alejados. Hoy estamos más conectados que nunca, así que bienvenidos. ¿Qué te parece que cantes con nosotros en esta mañana? Qué gusto vernos una vez más en esta reunión.
Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo desde sus hogares en algún lugar de aquí de Pachuca, del estado de Hidalgo. Quizá esta señal seguirá y se verá en otras partes. Y no solamente nos verán el día de hoy domingo, sino posiblemente toda la semana. Pues un saludo a todos mis amigos que nos están viendo, miembros de nuestra congregación de Vino Nuevo. Muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar del tema obedecer y estamos teniendo la serie No estás lejos. Yo creo que la vida cristiana se compone de 4 partes. Cuando tú conoces a Jesús, que es sigues a Jesús, después le crees a Jesús y Dios cree en ti. La tercera etapa es cuando obedeces lo que Dios te manda que hagas, y la cuarta etapa es cuando tú le sirves. Esto es algo interesante. La vida cristiana no solamente es seguir a Jesús y después creer en Jesús, sino también obedecerle y servirle. Así que imagínate tú, esta es una etapa muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre obedecer. Y creo que obedecer a Jesús no es una carga onerosa, una carga pesada. Yo creo que es algo que tiene que salir de ti. Obedecer a Jesús es algo que tiene que convertirse en una delicia, no en una carga. Por eso en las iglesias tenemos muchos simpatizantes, pero pocos discípulos. Acuérdense lo que platicamos hace 8 días, lo que compartimos. En el milagro, cuando Jesús convierte los peces y los panes y da de comer a 5,000 personas, y después manda a sus discípulos que se vayan en la barca, y hay una gran tempestad, y posteriormente hay un hombre llamado Pedro que se baja de la barca y entonces comienza a caminar en lo sobrenatural. Imagínese usted. Así que tenemos 3 o 4 tipos de personas, de creyentes. Los primeros son los que reciben la palabra y solamente van a las iglesias, se van a su casa y su vida sigue igual. Claro, por supuesto, son seguidores de Jesús, pero no hay ningún compromiso. Pero el segundo equipo o la segunda grupo de creyentes son aquellos que se suben con Jesús a la barca. Son sus discípulos, son aquellos que le siguen, son aquellos que aceptaron el llamado para seguir a Jesús. Pero hay un tercer grupo de personas como Pedro que se atreven a caminar en fe en lo sobrenatural. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres un simpatizante o eres realmente una persona comprometida con Jesús? ¿Y qué cosas con Pedro, no? Pedro, ustedes saben que quiere decir roca. Roca en donde se iba a fundamentar algo muy importante en la iglesia. Jesús puso su mirada en él desde que le conoció. Jesús sabía de qué era capaz Pedro. Por supuesto, hizo muchas cosas interesantes e increíbles, pero la primera, sobrenatural, fue que caminó sobre las aguas en aquel lugar donde la tormenta arreciaba. Era la madrugada entre las 3 y 6 de la mañana, ya lo leímos hace 8 días, pero él se atrevió a pesar de las olas y de las tempestades, de la tempestad de la vida. Él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero no se quedó ahí Pedro. Pedro siguió en aquel camino maravilloso de seguir a Jesús. Y yo quiero decirte algo, estimado amigo que me estás viendo en esta mañana, en esta tarde.
es que cuando tú andas con Dios, suceden cosas extraordinarias. Desde el momento que sigues al Señor, comienzan a suceder cosas extraordinarias alrededor de ti. Siempre habrá milagros. En cada paso que tú des, si tú eres obediente a su palabra, vas a ver muchos milagros en tu vida. Milagros de provisión. Milagros de que se te abren las puertas que antes estaban cerradas. Milagros de cómo tus ganancias comienzan a multiplicarse cuando tú comienzas a caminar en fe y a creer en Jesús. Alguien que se atreve a caminar en fe y a obedecer, es el que va a ver milagros, cosas tremendas en su vida. Pero Jesús puso su mirada en Pedro, precisamente por esa valentía que Pedro tenía por encima de todos sus discípulos. Precisamente Pedro brilla por encima de los demás discípulos, precisamente por esa clase de fe, al saber que un pedazo del cielo estaba frente a él, y frente a él estaba un hombre llamado Jesús. Por eso Jesús se atrevió en Mateo capítulo 16, versículo 18, a decirle estas palabras tan impresionantes. Le dijo: y ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La palabra Hades o infierno en latín es el lugar de los muertos, es decir, el gobierno del diablo. Entonces Hades quiere decir gobierno de Satanás. Pero el Señor dice en su palabra: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, del Sheol, no prevalecerán contra mi iglesia. Mateo 16, 18. Esta declaración, por supuesto, cuando le dijo: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se llevó a cabo, es decir, esto se cumplió en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. No lo hizo ningún otro discípulo, no lo hizo Juan, no lo hizo Santiago, ninguno de ellos más que Pedro. Pedro fue el que tomó la iniciativa y comenzó a predicar el evangelio de una manera poderosa. Y dice la Biblia que ahí se convirtieron más de 3,000 personas y ahí comenzó el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios comienza el día de Pentecostés. Y claro, dio cumplimiento a las escrituras que dice: en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo. Quiere decir que los postreros tiempos comenzaron hace 2000 años. Ahorita estamos en los postreros tiempos y comenzó el día de Pentecostés. Porque muchos predicadores y muchas personas dicen que estamos en los últimos tiempos. Por supuesto que estamos en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos comenzaron el día de Pentecostés. Así lo dice el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Entonces Pedro toma la iniciativa con ese valor que le caracterizaba, pero también por el poder del Espíritu Santo, porque recibieron el Espíritu Santo estando en el aposento alto. Se derramó el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que tú tengas un valor increíble, sobrenatural, que antes no tenías. Y con el Espíritu Santo dentro de ti, es el que te da valor para emprender cosas grandes, abrir grandes negocios, tener una visión grande, para que no solamente te quedes en tu negocio pequeño, sino que comiences a pensar en algo grande con la ayuda de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te da el poder para que seas valiente ante las circunstancias y ante los problemas y ante las enfermedades. En este momento muchos amigos míos se contagiaron de COVID, pero ¿sabes qué hicieron? No se dejaron vencer, se levantaron, porque tienen el Espíritu Santo, el poder para vencer las circunstancias y las enfermedades, y le dijeron a Dios: Señor, tú no quieres que un siervo tuyo como yo esté postrado ahí y se muera. Así que ellos lucharon y se levantaron, y ahora están bien, gracias a Dios, porque ellos han puesto en práctica el poder de Dios en sus vidas y en sus corazones. Para eso tienes el Espíritu Santo.
Y dice la palabra de Dios que mucha gente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuáles son aquellos pocos escogidos? Los que obedecen a Dios. Por eso leemos en Mateo capítulo 16, versículo 16, una declaración que a Jesús le gustó. Le dijo Jesús a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Pero Pedro tomó nuevamente la iniciativa y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense que la palabra Mesías en hebreo, traducido al griego, es Cristo, Christos, Cristo. O sea, ungido. Ungido en hebreo es Mesías, ungido en griego es Cristo. Cristo es el Mesías, es lo mismo. ¿Qué quiere decir el ungido? Quiere decir el enviado de parte de Dios para restaurar a los hombres la relación que se había perdido en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir la unción? ¿Qué quiere decir Mesías? Quiere decir que cuando recibes a Jesús, recibes una unción de parte de Dios que te aparta para ser parte del reino inconmovible de los siglos llamado la iglesia. Pero aquí no termina la historia. Pedro se volvió a encontrar con su amigo después de que resucitó. En aquel lugar maravilloso, en aquella madrugada, se encontró Pedro con Jesús. Toda la noche habían querido pescar y no habían pescado nada. Es algo que tenemos que aprender, que ellos estaban decepcionados, igual que los caminantes de Maús. Ellos no habían entendido. No sé qué había pasado en ellos, que no creían en la resurrección de Cristo. O no lo habían entendido y comprendido, porque ellos pensaban que Jesús era el rey de Israel que los iba a liberar de la esclavitud de Roma, que era un rey terrenal. No habían entendido que él no era su propósito final. Jesús lo dijo muchas veces: mi reino no es de este mundo. Así que cuando resucita, mucha gente no les entendió, sus discípulos no le entendieron. Así que se regresaron a sus oficios anteriores de pescadores y ahí estaban pescando como si nada. Pero Jesús tenía planes para ellos, así como Jesús tiene planes para ti. No importa las decepciones que hayas tenido, no importa los problemas que hayas pasado, no importa que algún pastor, algún creyente te haya decepcionado. Yo te digo, tienes que volverte a levantar, porque Dios no ha terminado contigo, apenas es el inicio de algo maravilloso en tu vida. Así que vuélvete a levantar, amigo. Estando en aquella madrugada, Jesús se aparece a sus discípulos, pero ellos no entendieron que era Jesús. Estaba a lo lejos. Jesús les gritó: pequeños, porque en el griego se traduce hijitos. Realmente la verdad es que en el griego es maravilloso. En el griego dice: mis niñitos, mis pequeñitos. Oh, qué palabras tan llenas de ternura. ¿Tienen algo que comer? Y uno de ellos dijo: es el maestro. Le reconoció la voz. Y Pedro, dice la Biblia, no tenía ropaje, no sé. Se echó a la mar para que no lo viera, pero se echó a la mar no para que no lo viera desnudo. Yo no sé, posiblemente nada más traía un taparrabos. No era por eso, sino porque estaba apenado con su maestro, pues le había negado 3 veces aquel hombre que le había dicho a su amigo y pastor: aunque los demás te nieguen, yo nunca te negaré. Pues cuando cantó el gallo, antes de que él cantara, le negó 3 veces, así que estaba muy apenado con su amigo. Jesús va al encuentro de sus discípulos y les da de desayunar. Lo que nosotros llamamos la Eucaristía, acción de gracias. Les da el alimento. Eso quiere decir Eucaristía o comunión, Santa Cena, como quieran llamarle, según la tradición de cada iglesia. Les da la Eucaristía
les da de comer. Él lo había dicho muchas veces. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Así que les da de comer en aquella madrugada y se confronta con sus discípulos y con su amigo llamado Pedro. Pero los demás se quedan callados y Pedro comienza a hablar como siempre. Ustedes saben cómo era Pedro. Después del desayuno, Juan capítulo 21, versículo 15 y 16. Léanlo, por favor. Juan 21, versículo 15 y 16. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús habla con él 3 veces. Le vuelve a repetir lo mismo 3 veces. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Así es la fuerza del griego. Es muy interesante. Si tú lees el griego te vas a dar cuenta de la riqueza espiritual que hay ahí. En la Reina Valera lo traducen de otra manera. Pero Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez, Jesús le dice, ¿me amas? Y se tiene que rendir ante esas palabras. Y Pedro, avergonzado, le dice, tú sabes que te amo. Es muy diferente querer amar de acuerdo al griego. Porque querer es simplemente querer algo, pero amar es entregar todo. Entregar todo, y Jesús nos amó. La palabra amar es entregar todo. Es muy diferente querer amar. Querer es, yo quiero algo, pero amar es entregar todo. Eso es lo que le dijo Pedro, finalmente se dio por vencido ante la figura de Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú en tu relación con Jesús? ¿Le quieres o le amas? Porque querer es solamente ser creyente, pero amar es entregar todo. ¿Qué has estado entregando cuando conociste a Jesús? ¿Qué has estado dando cuando conociste a Jesús? Posiblemente un pedazo de tu tiempo, quizá migajas de tu vida, pero Jesús quiere todo. ¿Sabías esto? Pedro, la gran figura del Nuevo Testamento, pero hay alguien más excepcional llamado Pablo. Pedro y Pablo se supone que murieron en Roma, martirizados, y que ahí están sus restos, no se sabe. Esto es quizá una leyenda, quizá es algo histórico. Pero Pablo, por encima de los apóstoles, él sigue siendo aquel que le dio un fundamento, dirección a la iglesia cristiana a través de los siglos, a través de sus 13 epístolas. Tenemos una revelación y un fundamento para que la iglesia de Cristo tuviera un rumbo. Sin Pablo, la iglesia sería diferente. Pero ¿por qué estoy hablando de Pablo? Si estamos hablando de Pedro, que fue el hombre que comenzó la iglesia el día de Pentecostés, el que estableció la iglesia. Se dice que fue primer obispo en Jerusalén, primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero Pablo, el que le dio cohesión a la iglesia, y precisamente él es el que aborda el tema de la ley. Porque en los primeros siglos del cristianismo, en el primer siglo, en el año, por ejemplo, 50, después de la muerte y resurrección de Jesús, digamos 25 años después, la iglesia había caído en una controversia acerca de que si hay que guardar la ley o no hay que guardar la ley, porque había muchos judíos y gentiles en la iglesia. Había 3 tipos de movimientos en la iglesia: judíos convertidos, gentiles convertidos y gente que había adoptado el gnosticismo,
que según ellos eran los que tenían la mayor revelación que cualquier otro cristiano. Así que había tres grandes movimientos: los judíos convertidos, los gentiles y los gnósticos. La iglesia estaba compuesta de tres tipos de pensamientos, y los judíos y los gnósticos querían imponer su doctrina y querían imponer su forma de pensar y todas aquellas cosas que ellos traían. Sin embargo, Jesús nos enseñó que nosotros estamos libres de la ley porque no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. Y entonces se hace un concilio para tratar este asunto de la ley. Y los apóstoles y el Espíritu Santo llegan a esta conclusión. Yo quiero que leamos Hechos capítulo 15, versículo 19. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual y de ahogado y de sangre. Entonces los gentiles están exentos de guardar la ley del Antiguo Testamento, precisamente porque los gentiles somos otra cosa. Seguir a Jesús es simple seguir a Jesús. Entonces Jesús ya nos había enseñado, como lo leímos hace 8 días, que toda la ley se resume en 2 mandamientos, pero la tensión doctrinal sigue de una manera profunda. Así que 25 años después de la muerte de Jesús, Pablo comienza a escribir sus epístolas y se comienzan a diseminar por todas las iglesias de su tiempo, antes de los evangelios. O sea, primero fueron las epístolas las que se comenzaron a leer en las iglesias y después los evangelios. Entonces Pablo comienza a dar directrices muy claras y por ejemplo en Romanos capítulo 10 versículo 4 en la Reina Valera dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Quiere decir que solamente guardando la ley tú puedes ser reconocido delante de Dios. Justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la justicia de Dios en el Nuevo Testamento es solamente aceptar a Jesús. Y el Señor te hace justo, te libera de la pena, del pecado y de la muerte a través del Hijo de Dios. Y por eso Pablo escribe las epístolas de Gálatas y a los Colosenses, porque él quiere enseñarnos que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y en la epístola a los Hebreos, que no la escribió Pablo, por supuesto, solamente escribió 13 epístolas. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Y por qué estoy hablando acerca de esto? Porque todavía hasta la fecha muchos están confundidos con la ley. Quieren seguir guardando la ley tal y como está escrita en todo el Antiguo Testamento. Guardan el sábado, no comen carne de puerco, algunos de ellos celebran fiestas judías, están confundidos y piensan que si tú no guardas la ley, entonces no estás agradando a Dios. Quiere decir, ellos dicen que para que agrades a Dios, tienes que guardar la ley. Y Jesús nos quitó esa pesada carga de la ley. Muchos enseñan que de no seguir estos mandamientos y reglas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no se nos debe olvidar que los mandamientos fueron dados al pueblo judío para su felicidad y no como prohibiciones. Y hay algo que tenemos que ver, esto es interesante. Los maestros de la Biblia el día de hoy nos han estado enseñando que algo que tenemos que aprender, que tenemos que poner atención, es que cuando Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años, fueron 3 años y medio de ministerio. Él no le dijo a sus discípulos: vengan muchachos, les voy a enseñar el Shema a Israel. Y claro, ellos ya lo conocían. Tampoco Pablo les dijo a los
discípulos, a sus discípulos, a los creyentes que ya eran gentiles, porque Él fue a los gentiles. A ver, les voy a enseñar el Shema a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. No, tampoco Jesús dijo a sus discípulos, vengan, les voy a enseñar los 10 mandamientos. Les voy a dar una clase de los 10 mandamientos, o del Salmo 23, o de los atributos de Dios. No, de ninguna manera. Tampoco vemos a los apóstoles, al apóstol Pablo, a ver, les voy a dar una enseñanza sobre el Sermón del Monte. No, sobre los milagros de Jesús, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Él escribe sus mandamientos y sus estatutos dentro de ti. Y cuando te haces seguidor de Jesús, el Señor te exenta de la pesada ley judía. Pero ¿qué es la palabra de Dios finalmente? Bueno, la palabra de Dios antes era leer la Escritura, la Torá, la Biblia. Pero ahora la palabra de Dios ya no es eso. Ahora es Jesús en tu corazón. Acuérdate lo que dice Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando recibes a Jesús, recibes la palabra de Dios. Por eso es interesante leer Hechos capítulo 4, versículo 31, donde dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué palabra era la que predicaban? Si todavía no había epístolas, todavía no había Nuevo Testamento. Y la ley estaba en las sinagogas en forma de unos rollos de 7 metros de largo, muchos metros, por lo menos unos, digamos, 6 metros o 3 metros, de largo 7 metros, 14 metros, no sé, ni modo que anduvieran cargando los rollos de la ley, no. No, Hechos 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que habían recibido? La ley de Moisés, de ninguna manera. Era el mensaje del Evangelio, es este. Crean en Jesús y crean en su resurrección. Bautícense y reciban el Espíritu Santo. Ese era el mensaje. Esa era la palabra que predicaban. Predicaban con poder la resurrección de Jesús. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 22, versículo 37 al 40, estas palabras donde se resume toda la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Recuérdalo muy bien, estimado amigo que me estás escuchando ahí, hoy. Mateo 22, 37 al 40 se resume toda la ley. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo 51 que escribió David nos dice estas palabras. Porque finalmente no era tanto guardar la ley tampoco en el Antiguo Testamento. La verdad es la realidad. Claro, a Dios le agradaba que los judíos pusieran en práctica su palabra. Lo dice muchas veces, muchas ocasiones en toda la Biblia. Pero hay algo más importante que esto. Y Dios se los dijo muchas veces en todo el Antiguo Testamento. Y David lo entendió muy bien. Salmo 51, versículos 16 a 17. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que guardes la ley. Bueno, hay algo más. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, eso es lo más importante el día de hoy. Recuérdalo bien, estimado amigo que me estás viendo. A Dios le agrada tu corazón humilde, que le obedezcas, que obedezcas su palabra, que ames al Señor, que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero que tengas un corazón humilde delante de Dios. Quiero terminar, decir esto. Los mandamientos no son requisitos para que Dios me ame. Él me ama primero y después me da sus mandamientos. Porque los mandamientos no son una carga pesada. Dios los diseñó para que tú seas feliz. Porque mucha gente dice, primero tienes que guardar los mandamientos y si los cumples, entonces te vas a ganar el favor de Dios.
Fíjate lo que dice mucha gente. Si cumples los mandamientos y guardas los mandamientos, te vas a ganar el favor de Dios. No. Primero te ganas el favor de Dios y después Dios escribe sus mandamientos dentro de ti. Quiero que aprendamos algo. Los mandamientos más bien son dados para protegernos contra nosotros mismos y para que aprendamos a amar a Dios. Porque tú sabes que el Señor no se agrada de nuestros sacrificios. Aclaremos esto. Los 10 mandamientos no se abolieron con Cristo. Al contrario, ahora tienen mayor fuerza y nos son dados para que seamos felices. Para que vivamos una vida en Cristo realmente sin cargas. Quiero terminar con este pasaje de Jeremías capítulo 31 versículo 33. Esto es lo que Dios quería hacer con el pueblo judío. Pero Juan, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, esto era para el pueblo judío, pero el pueblo judío rechazó al Mesías. Sin embargo, vendrán días, no lo sabemos, pronto, que ellos se convertirán al Mesías. Pero mientras que se convierten, nosotros los gentiles tenemos ese privilegio de haber aceptado al Mesías, a Jesús. Y cuando nosotros le aceptamos, dice la Biblia, Jeremías 31:33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? Que tienes que obedecer. Obedecer al Señor, así como Pedro lo hizo. Obedeció al Señor, las cosas cambiaron y Dios usó a Pedro de una manera increíble, sobrenatural. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús en Damasco, obedeció al Señor, no fue rebelde a la visión celestial. Muchos discípulos de Pablo se apartaron, desobedecieron. Pero querido amigo, ¿qué me estás viendo en este día? Obedece al Señor. Obedece al Señor. Sigue al Señor. Cree en el Señor, pero también obedécele. Y el Señor tiene grandes recompensas para ti cuando tú le obedezcas en todo aquello que está escrito y revelado en su palabra, en especial en el Nuevo Testamento. Recuerda esto, obedecer es mejor que todos los sacrificios. Y si estás decidido a obedecer, estás agradando al Padre. Porque obedecer no es una carga, sino una delicia. Y no quiere decir que por esto vas a agradar a Dios. No, Él te ama a pesar de que somos desobedientes. Él nos sigue amando, pero Él promete grandes recompensas para aquellos que le obedezcan. El próximo domingo culminaremos esta serie con el tema servir. Así que permíteme hacer una oración contigo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que el día de hoy han estado en esta plática, que toque sus corazones, que cambie sus vidas, que a través de este mensaje, Señor, nosotros podamos entender que no te agradan los sacrificios, que no te agradan muchas cosas que nosotros pensamos que tenemos que esforzarnos por hacer, sino lo que te agrada es un espíritu quebrantado y humillado, que es lo que tú aceptas. Pero te pido que el día de hoy este mensaje pueda cambiar nuestros corazones y podamos aprender a obedecer las instrucciones de Dios para que realmente podamos experimentar la vida de Dios en este mundo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y si quieren, necesitan consejería, ayuda o alguna oración, pueden llamarnos en el teléfono que va a aparecer aquí en el cintillo. Así que bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y un abrazo a todos ustedes. Puedo oírte susurrar.
tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, aunque no tenga fuerza, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti está. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti está. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, porque el día que nosotros sintamos que nuestras fuerzas se acaban, ahí estás para ayudarnos, ahí estás para abrazarnos. Gracias porque podemos sentir tu amor y tu misericordia en medio de todo dolor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos un domingo más con esta gran serie, hoy ya en nuestra tercera parte. Qué y rápido, ya ¿eh? súper rápido. Rapidísimo. Y algo que a mí me ha encantado de esta serie es que nos ha enseñado a dar pasos. A dar pasos de fe, y el día de hoy no fue la excepción. Qué padre los que somos parte de esta comunidad y hemos dispuesto nuestro corazón dar porcentualmente cada semana, hemos aprendido a dar pasos de fe. Así que muchas gracias, queremos agradecerte por tus donativos, por tus diezmos, por tus ofrendas que han servido para seguir trabajando aún en este tiempo de pandemia. Hemos buscado la oportunidad de seguir bendiciendo a las personas fuera de nuestras paredes, pero también hemos continuado en las mejoras de nuestra iglesia para que cuando regresemos mejor que nunca. Así es. Y si bueno, no has tenido la oportunidad de dar una ofrenda o tu diezmo, ¿qué te parece que el día de hoy podamos tomar juntos ese reto? Hoy a lo mejor es la primera vez que tú vas a sembrar o que tú vas a apartar tu diezmo o que vas a dar un donativo. ¿Qué te parece que el día de hoy tomemos ese reto, no? Si es la primera vez, juntos podamos sembrar. Aquí en pantalla van a aparecer los números de cuenta, que gracias a esos donativos nosotros podemos seguir haciendo iglesia. Exacto. Podemos seguir en la construcción, podemos seguir ampliando instalaciones, podemos seguir ayudando con despensas a las personas. Y bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a creer que Dios
es el que va a seguir apoyando y prosperando nuestra economía, ¿no? Claro Vamos que a sí. orar. Dios, te damos muchas gracias en este día, gracias por tu bendición, gracias por el trabajo que tenemos el día de hoy. Dios, te pedimos que tú bendigas las ofrendas, bendigas nuestro diezmo, bendice Dios cada donativo que el día de hoy está siendo sembrado en la iglesia y ayúdanos para que lo podamos administrar de la mejor manera. Y también, por favor, Dios, bendice el trabajo de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, que cada semana o cada quincena o cada mes ellos en su corazón disponen sembrar en esta iglesia, y porque creen y creemos todos juntos que este ministerio se está manteniendo gracias a ti y gracias a los donativos que nuestros hermanos dan. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bonita semana. Nos vemos la siguiente semana. Yo mientras me quedo admirando a mi esposa toda Y la nos semana. vemos la próxima semana para terminar con nuestra Que la serie. pasen muy bien. Adiós. Bye.